Hablemos de los temas de la capital del país, de los temas de Bogotá, porque se ha convertido Bogotá como en el laboratorio de experimentos, es decir, de impulsos, diría yo, de los mandatarios. Y esto no es desde ahora, porque la gente no está agradada. Hay muchas críticas sobre la medida del pico y placa todo el día en Bogotá. ¿Usted qué opina que se haya restringido la movilidad para cierta parte de los vehículos de 6 de la mañana hasta las 9 de la noche? Bueno, pues una medida muy improvisada. Yo creo que esto no soluciona de fondo los problemas de movilidad de la ciudad. Nosotros estábamos esperando, los ciudadanos están esperando unas propuestas serias y concretas que le permitan mejorar a la ciudad los temas de movilidad. Creo que es una medida no solamente improvisada, sino también injusta, facilista, excluyente, porque pues mucha gente depende de su carro. Es que aquí lo que debemos de tener claro es que para muchas personas el carro es su fuente de ingreso, pero no solamente eso, también muchas personas con su carro trabajan, transportan mercancía, o sea, aquí lo que podemos ver es que esta medida va en contra de la reactivación económica en un momento muy difícil donde las personas están pasando un momento difícil después de una crisis económica y que hoy están intentando superar esa crisis. Y pues esta medida lo único que hace es retroceder, un retroceso pues a eso que estábamos esperando que íbamos a poder hacer este año y era poder reactivar la economía. Esto de verdad que es una medida que además demuestra la incoherencia por parte de la alcaldesa, que en su momento en campaña pues manifestaba que por ningún motivo pues ella iba a imponer una medida de estas. Demuestra su autoritarismo, su capacidad de decir mentiras durante la campaña para pues cautivar votos, pero que hoy gobernando pues hace todo lo contrario a lo que se comprometió. Aquí lo que podemos también decir y un poco como reflexionar es que nosotros sí quisiéramos ver también cómo los funcionarios del distrito, cómo estos directivos y todas estas secretarios de despacho pues se pudieran bajar de su carro también, andar en bicicleta, andar en transporte público, a caminar como lo está pidiendo la alcaldesa a los ciudadanos, porque pues estos sí que andan en privilegios en carros con choferes y gasolina pagada por los ciudadanos. Parece más una medida de impulso, no es una medida de estudio, no es una medida sobre todo que se haya implementado en Bogotá. Y hoy sale la alcaldesa con el siguiente mensaje, abro comillas: los impuestos son por tener carro, lo invito a que lo venda, use bicicleta, use transporte público, cierro comillas. Así está afirmando la alcaldesa, así está viendo la ciudad. No, esto pues lo que deja entrever es que la alcaldesa está totalmente desconectada de propuestas serias. Es que aquí, miren, no solamente lo que uno ve es que en materia de movilidad hoy nos quieren imponer un pico y placa todo el día que afecta y va en contra de los derechos de los ciudadanos, repito, porque la gente paga su impuesto de su vehículo y nadie le está descontando ese tiempo que no va a poder usar el carro de ese impuesto que se debe pagar. Pero no solamente eso, sino que es una medida excluyente. Hay unas excepciones que lo que dicen es, bueno, entonces si usted tiene plata, venga y pague un impuesto adicional para que pueda usar su carro, pero las personas que no lo tienen entonces se tienen que ver perjudicadas porque si no paga ese impuesto adicional, pues no va a poder, digamos, gozar de esa excepción. Entonces, aquí lo que podemos ver es que es una medida muy excluyente, que lo que deja pues ver es que entonces el que tiene la capacidad de pago, pues va a pagar para poder andar sin problema. Esto no es justo, esto me parece que es una medida improvisada, repito, y sobre todo excluyente con muchas personas que hoy dependen de su carro para poder llevar la fuente de ingreso y pues el sustento a sus casas y de sus familias. Esperamos que pues la alcaldesa reflexione, un secretario de movilidad además que es un desastre, que lo ha hecho todo mal, eliminó la Alo Norte. ¿Por qué más bien no proponen medidas serias para poder mejorar la movilidad de la ciudad, como por ejemplo continuar con esos proyectos de movilidad que estaban ya en estudios y diseños y que ya estaban trazados y que ella eliminó en el plan de ordenamiento territorial? La Alo Norte, un corredor vial supremamente importante para poder mejorar la entrada, las salidas y descongestionar la ciudad, la extensión de la avenida Boyacá, la ampliación de la avenida Ciudad de Cali. Estos sí serían medidas serias y concretas que podrían mejorar la movilidad de la ciudad, no solamente pues en este momento, sino pues que hubieran podido aprovechar estos 2 años inclusive para poder avanzar en esas obras. La gente también está indignada por la aprobación del plan de ordenamiento territorial, que entre otras cosas, y me pregunta a mí particularmente, yo creo que eso se cae
a nivel jurídico, que no va a pasar. Sin embargo, ella lo aprobó a plumazo limpio, pasó por encima del Consejo de Bogotá, por encima de los ciudadanos que no saben ni qué es un POT, ni saben qué va en el plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, pues vino y lo aprobó porque es que la ciudad lo necesitaba. Y es el que yo digo. Así es, un POT también impuesto que demuestra su talante autoritario, en donde pues tenía las claras intenciones de sacarlo por decreto desde el inicio, así lo dejó ver, una serie de dilaciones que no sabemos cuáles eran las manos oscuras en el Consejo que no permitieron que se diera el debate, que paralizaron al Consejo de Bogotá mediante pues acciones dilatorias como impedimentos y recusaciones inclusive sin sustento, anónimas, que no se entendían de dónde venían y que pues se le tenía que dar trámite por el reglamento. Un POT decretado a plumazo, así mismo como pues lo estás diciendo, y creo que aquí pues es importante como reflexionar sobre la legitimidad de este POT por decreto. Yo considero, y pues, soy de la teoría que además es la teoría jurídica que me parece que es la que más digamos, como sustento tiene, y es que la alcaldesa no tenía la competencia para decretar este POT porque el Consejo no había terminado el debate. El reglamento del Consejo es muy claro en su artículo 118 en establecer que durante la discusión y el trámite de impedimentos y recusaciones, los términos se suspenden, porque así también lo indica el artículo 12 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, donde pues es claro en establecer que durante los trámites de los impedimentos y recusaciones, los términos se deben de suspender de las actuaciones administrativas. Entonces el POT no se ha podido debatir en el Consejo. Se debía continuar con el debate porque si no cualquiera que quiere sabotear el POT pues hace lo que hizo, que fue a través de impedimentos y recusaciones simplemente pues agotar el tiempo que eran los 90 días. Es que vienen pasando muchas cosas, por ejemplo como lo de Corferias, que se instaló para atender la pandemia pero que nunca pasó nada en Corferias, es decir, un despilfarro de dinero muy fuerte. Después viene y ahora con la aprobación de la región metropolitana, que ese es otro tema candente. Se ha venido aprobando muchas decisiones para Bogotá seguidas, pero autoritarias. ¿Qué opina usted de lo que se aprobó de la región metropolitana, integrar a Cundinamarca con Bogotá y crear nuevas localidades? Bueno, yo aquí he venido siendo un poco, digamos, como respaldando un poco esa propuesta de región metropolitana porque me parece importante que Bogotá se pueda articular con la región, pero aquí es importante que todos los proyectos de ciudad, todos los proyectos donde se involucra Bogotá, sobre todo en materia donde se le mete el bolsillo a los ciudadanos, la mano al bolsillo a los ciudadanos, es importante que tenga participación, que tenga concertación, que la gente sepa qué es lo que se está aprobando y pueda ser parte de esas propuestas y a la vez también pues pueda, digamos como pues estar ahí presente en las decisiones que se toman, y eso es lo que la alcaldesa pues le cuesta adoptar medidas con participación, con concertación ciudadana, y aquí a pesar de que repito, estoy de acuerdo de que Bogotá necesita una región articulada, necesita trabajar de la mano con Cundinamarca en ciertos temas, sobre todo en temas de movilidad, de seguridad, de abastecimiento. Y esto pero no está claro. No está claro y no podemos permitir además porque no podemos permitir que Bogotá le pase lo que le pasó con la CAR, que es que hoy en la CAR lo que hicieron fue crear una entidad que hoy Bogotá, el 10% del predial va para la CAR y es una entidad que nadie puede supervisar, que nadie puede hacer control, nadie puede decirle ni cuestionar porque es una entidad que de hecho es pues la más donde se maneja burocracia, donde hay un nivel de corrupción tremendo y donde la verdad es que nadie sabe el norte de lo que hace la CAR finalmente. Entonces aquí no podemos permitir crear otra entidad que vaya a quitarle recursos a Bogotá y en los mecanismos de participación, pues Bogotá ni siquiera termina teniendo la participación que debe ser por precisamente esa porción que le corresponde. Entonces, aquí hay que ser muy responsables y creo que pues, a la alcaldesa le cuesta hacer proyectos con participación ciudadana. ¿Para dónde va Bogotá? Así como le estamos viendo, exconcejal Carolina Arbeláez, que ahora está aspirando a la Cámara de la
por la Cámara de Representantes por Bogotá y que pues seguramente muchas personas la van a apoyar. ¿Cuál es el futuro de la capital del país? ¿Para dónde va esta ciudad que pues uno encuentra cierto pesimismo con la gente que habla diariamente? Dicen, yo me quiero cambiar de ciudad, yo no quiero vivir aquí porque hay inseguridad, porque no hay condiciones, porque se improvisa y porque Bogotá ya no es la gran capital del país. No, muy complejo, muy complejo. Yo creo que aquí Bogotá necesita recuperar ese rumbo, necesita recuperar el rumbo que se ha perdido en materia de movilidad, en materia de seguridad. Necesitamos que de verdad la alcaldesa empiece a reflexionar sobre los problemas que tenemos y sobre la importancia y la prioridad que se le debe dar a ciertos temas en Bogotá. Creo y considero que pues aquí lo que pues tenemos es que pues a seguir haciendo la labor de control político, seguir evidenciando esta mala gestión y invitar a los bogotanos precisamente a eso, a que voten bien, a que elijamos bien, a que no creyamos, no caigamos en esos populismos, en esas promesas de campaña que hoy quieren hacer los candidatos de hacernos creer que pues van a venir a salvar el mundo y que van a querer hacer todo subsidiado y que quieren regalarle a la gente las cosas cuando aquí la gente lo que está necesitando es oportunidades. Aquí nadie quiere que le den nada regalado, aquí lo que se necesita es oportunidades para los jóvenes, unas propuestas muy concretas Pero en cuanto... es que no lo han hecho. Es que No lo han la hecho. deuda No. social en Bogotá es grande. Los corredores de miseria son impresionantes. Las estadísticas nos muestran que va creciendo la pobreza y la desigualdad en Bogotá. Así es, y no hay medidas concretas, no hay estrategias concretas para poder recuperar pues esa inversión social que se perdió durante la pandemia. Y aquí, digamos que lo único que se dedicó la alcaldesa, y yo lo tengo que decir y lo tengo que decir con toda sinceridad, fue a repartir unos mercados que llegaron exclusivamente a unos amigos de la administración, porque mucha gente se quedó por fuera de poder recibir un mercado, de poder recibir un subsidio, y yo creo que esto fue muy mal manejado también. Hoy la gente pues también inclusive pues reclama presencia de la administración en los territorios, recuperar la malla vial, las basuras, la inseguridad, la iluminación. Es que por cualquier lado que usted camine en Bogotá va a encontrar esta problemática, el espacio público que además también no sabemos qué es lo que hace esta entidad, porque no existe en Bogotá.